Muchas gracias. Esto es Desde el Congreso. Yo tengo mucho gusto en compartir esta emisión y este tiempo, no solamente con ustedes que nos hacen el favor de mirar la televisión y el canal del Congreso, sino con este grupo de diputadas y de diputados con quienes vamos a analizar algunos puntos de un tema que escuece, un tema que todos los días sube de temperatura en este país y que es el tema de la necesaria ley de seguridad interior. Esa ley, entre otras cosas, podría reglamentar, delimitar, enmarcar o encuadrar, o como usted quiera decir, la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, que no es una novedad, nada más tiene un retraso de más de un decenio de actividad castrense en las calles. Y hay quienes dicen que así se siga, otros que dicen que ya es justo meter esto en el orden jurídico, pero junto con esto hay otros elementos y yo quiero presentar a ustedes a las personas que esta noche nos van a hacer favor de compartir con nosotros. La diputada Tamayo, del Partido Revolucionario Institucional, la diputada Sofía González Torres, del Partido Verde, Vidal Llerenas, de Morena, y Federico Dorin, del Partido Acción Nacional, a quienes mucho les agradezco su participación. Y empezamos primero las damas, empezamos con la diputada Tamayo, no por otra cosa, sino como en los toros, por el orden de la alternativa. Y como ella ya ha tenido más cargos políticos de los que tiene la diputada Sofía, empezamos con ella. Solo es la acumulación de años. No, no es la edad, cargos. los cargos, sí. La alternativa política. Mil gracias. Bien, la iniciativa de ley de seguridad interior, 5 iniciativas que en este momento hay, tiene como propósito regular una facultad del presidente de la República que está ahí desde la Constitución de 1824, pero que no se había reglamentado. Hay que regular y definir y establecer qué es la seguridad interior, que para nosotros está incluida dentro del texto, del contexto y del concepto de seguridad nacional, y distinguirla de lo que es la seguridad pública que corresponde a las autoridades civiles. Cuando las autoridades civiles se ven rebasadas en la prestación del servicio por muchas circunstancias que se pueden rebasar, y esta seguridad trastoca las instituciones, el Estado de Derecho, la tranquilidad y la paz pública, entonces esa seguridad va a otro escalón, que es la seguridad interior, y hay que regular su funcionamiento. Muchas gracias, diputada Tamayo. Por favor, diputada Sofía. Gracias, Rafa. ¿Qué opina de este asunto? También creo que es importante comentar que la diputada Tamayo es una de las proponentes de una de las 5 leyes que hay de seguridad interior. Lo que propone mi partido es, bueno, el principal propósito es darle un marco legal a la actuación de las Fuerzas Armadas y también brindarle certeza jurídica a los ciudadanos. Hay que recordar que las Fuerzas Armadas no solamente están para temas de crimen organizado, sino también estamos hablando de temas sobre fenómenos naturales, estamos hablando sobre temas que son regularmente para los que ayuda el ejército. Mi partido al mismo tiempo también propone incluir la ciberseguridad dentro del marco regulatorio de la seguridad interior. Esto es, por ejemplo, el crimen organizado tiene redes específicas, ellos para Internet, tienen ellos sus redes de comunicación, y esto también forma parte de la seguridad interior, y esto también forma parte... El hackeo, la clonación de documentos, el robo de identidad, así es. La pornografía infantil, cosas todo. Más que se nos ocurra, porque el concepto de seguridad interior nos da para todo, ¿verdad? Entonces, todo lo que pues quepa eso en se el nos interior ocurra, y de que nos cabe ocurra. en el interior. Eso es lo que propone el Partido Verde específicamente, y darle una temporalidad también es muy importante a la actuación de las Fuerzas Armadas, que estén de un momento a otro y que se especifique cuáles van a ser los momentos y cuál va a ser su actuación. Diputado Vidal. Bueno, yo tengo problemas con el concepto de seguridad interior. Yo creo que es un error legislar en esa materia. ¿Le suena como a Homeland Security? Es tal cual inspirado en las leyes patrióticas de los Estados Unidos. La referencia constitucional seguro se refería a estas revueltas que había entre estados, que los estados tenían
sus propios ejércitos en el siglo XIX. Este es un concepto que viene de esto posterior, las Torres Gemelas, y que es algo entre la seguridad pública y la nacional, que parte de la idea de que tenemos que perder libertades y garantías para ganarse. Por eso dice, no, es que el crimen organizado no se detiene ante derechos humanos. Entonces, implícitamente se dice, hay que perder transparencia, muchas iniciativas lo tienen, hay que perder controles para poder ganar seguridad. Yo me quiero referir en este primer momento a decir a la contribución que hace esta discusión Pedro Salazar. Pedro Salazar es el director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. En mi opinión, no solo el jurista, sino el académico más importante de mi generación. Yo lo conozco, tengo mucho respeto. Él hoy llama en el periódico Universal esta discusión improvisada, innecesaria, y llama... Improvisada después de 10 años de los él lo llama improvisada, okay. Digamos. Yo creo que es una discusión improvisada y correctamente equivocada los términos de la discusión. A mí así me lo parece, comparto con él. Otros ya lo habían dicho, Sergio Aguayo lo había dicho, por ejemplo. Creo que la Comisión de Derechos Humanos dijo que no se podía apresurar esta discusión, Sí, que había que darle como el alto el comisionado ha recomendado que no, etc. Es decir, mi punto es, creo que tenemos una discusión sobre algo que no tendríamos que estar discutiendo, primero, y dos, sobre lo que sí tendríamos que estar discutiendo es cómo arreglar el desastre de seguridad pública, que es el país, no lo estamos discutiendo. Esta ley no va encaminada a mejorar la seguridad ciudadana. En todo caso pretende, de una manera equivocada me parece, dar alguna suerte de certidumbre al ejército que está en las calles. Y hay varias interpretaciones. La diputada dice, y algunos del PAN también, que es por un tiempo. Ayer el diputado Camacho decía que no, que esto es un concepto permanente en el que de manera permanente el ejército va a actuar cuando las instituciones están en riesgo. Cada Cualquier cuartel cosa tiene que una temporalidad diferente. Sí, y ese es el otro problema, y a lo mejor con esto concluyo mi intervención en esta parte. Llega un momento que no sabemos qué estamos discutiendo, porque hay una serie de iniciativas ahí. El Ejecutivo no ha presentado ninguna. Ahí es donde yo no creo que los militares hayan tenido pues ninguna posición, porque yo hasta donde me quedé, los militares forman parte del gobierno federal, entonces uno esperaría una iniciativa del gobierno federal. Y tampoco tenemos un dictamen. Entonces llega un momento que de verdad no sé a detalle qué estamos discutiendo, con qué características se quiere entrar en esta materia. E insisto, hay una crítica muy fuerte desde sectores académicos y la sociedad civil al tema. Muy bien. Por favor, diputado, a su partido le queda esto muy bien porque, bueno, pues fue un presidente panista el que le abrió la puerta de los cuarteles al ejército. Ahora, ¿cómo ven ustedes las cosas? ¿Y cuál es la aportación de Acción Nacional para este debate? Mira, nosotros sí sabemos qué estamos discutiendo y lo vemos desde una óptica mucho más amplia. La Ley de Seguridad Interior que propuso el PRI es una de tantas, ya se ha dicho. Nosotros fuimos el primer partido que hizo una propuesta de un capítulo de seguridad interior en la Ley de Seguridad Nacional y creemos que es parte del todo el andamiaje. Está la minuta que viene del Senado sobre el mando mixto, que fue el mando único que propuso el presidente, y hay que reconocer esta encuesta que se publicó en días pasados de 68% de aprobación de los ciudadanos de la necesidad de darle un marco jurídico a las Fuerzas Armadas. Pero no hay que hablar de Fuerzas Armadas, hay que hablar de ciudadanos. ¿Qué va a hacer el Congreso por un ciudadano de Tamaulipas, de Guerrero, de Michoacán, de Chihuahua, donde tienes colapsadas las policías civiles, las municipales, las estatales? ¿Cómo las vas a depurar? ¿En qué temporalidad las puede intervenir la Federación para que no tengan este manto que les da hoy el 115 y que es un poco el argumento que se tuvo en el caso de los Abarca en Guerrero, que aunque se sabía que estaban infiltrados y coludidos con el narcotráfico, pues el artículo 115 no le permitía al gobierno intervenir a esa policía municipal? Hay que resolver eso, hay que darle al gobierno una herramienta para poder intervenir y depurar las policías estatales y las municipales. ¿Eso va a ser la Ley de Seguridad Interior? No, ¿Va a depurar policías? No, estaba yo hablando, si nos escucháramos, de que el tema es más amplio, está hablando de la minuta de mando mixto. Para nosotros el tema es más amplio. O sea, ¿qué hacemos con las policías civiles? Y ante el colapso, fracaso o cooptación de las civiles, en tanto estas tienen una transición a la depuración, que temporalmente, solo en ese supuesto, y el gran debate es quién determina el cómo, cuándo, de esa supuesta cooptación o fracaso, como excepción que intervengan temporalmente las Fuerzas Armadas. Y hay muchos temas, el de la diputada Pastor me parece pertinente. Hay que ver qué está discutiendo Rusia y Estados Unidos hoy
de una posible guerra cibernética. Sí, es un asunto que hay que Sí, tomar déjame con un seriedad. segundo. Estamos viendo mucho a Déjame un Estados segundo, Unidos en el diputado, tema porque de aquí seguridad. de este bloque ya se nos está terminando el tiempo y vamos a incorporar afortunadamente a otros diputados en este panel. Y a mí me gustaría mucho ver si ustedes nos pueden explicar un tema que para mí es el fundamental. ¿Cómo puede una ley de seguridad interior crear policías confiables? Porque todo el problema Es que no las va aquí... a crear, porque no tiene que ver con eso. todo el problema No aquí... los crea, pero, es decir, pero determina o cómo en qué permite- momentos No, de no tiene que ver excepción con eso. o de emergencia puedan intervenir las Fuerzas Armadas. Hoy día, como bien dice la diputada Tamayo, es un precepto constitucional. Muy bien. Pero hay no que regular está... lo que está pasando. habla de cooperación. Vamos a hacer la pausa a la que estamos comprometidos por el horario y después de un breve lapso de unos cuantos segundos regresamos con esta discusión más nutrida porque habrá más personas. Ahorita regresamos. Atletismo, Fútbol, box, básquetbol, béisbol, danza, caminata, natación ciclismo. o la actividad que más te guste, realízala con tus amigos y familia. En el Congreso de la Unión aprobamos la Semana Nacional de la Cultura Física y el Deporte, en la que habrá actividades en todo el país la primera semana de abril de cada año. Ejercítate. Cámara de Diputados, 63ª Legislatura. Gracias. Tal y como le había yo comentado, ahora tenemos más nutrido este grupo de diputados con los cuales continuaremos analizando este tema que usted ya se dio cuenta en la primera parte de esta emisión, que es uno de esos temas en los que cualquier palabra genera una discusión. Se puede discutir entre seguridad nacional, seguridad interior, seguridad pública, seguridad ciudadana, y cada uno de esos conceptos va a generar un pequeño roce entre las posiciones de los partidos, lo cual le garantiza a usted no la excelencia del producto legislativo, que todavía no existe, pero sí que este programa va a estar más entretenido que otros. Entonces, el diputado macedonio que acaba de incorporarse con nosotros tenía un punto y ya estaba aquí en el arrancadero y quería entrar, y por favor que nos ayude. Bueno, como ya están agotados mis compañeros del cuadro anterior, mira, quiero contestar la pregunta que hiciste en cuanto a que si una ley de seguridad interior puede mejorar las policías de México. No, no puede, no es su materia. Es más, el texto del dictamen ni siquiera menciona a las policías de este país, a las municipales y estatales. Y a lo que voy es que la solución del grave problema de las policías locales no se resuelve con leyes, sino con decisión política de limpiarlas, de correr a los malos elementos, de meterlos a la cárcel. Mi experiencia fue esta. Fui jefe de la policía de Guadalajara 3 años, 2007 a 2009, limpié la corporación hasta donde pude, y cuando llegó la siguiente administración, a todos los comandantes que La habían volvió a corrido ensuciar. por estar vinculados al narco, los reinstalaron. Entonces, ¿de qué se trata, no? Y así sigue sucediendo. Yo veo aquí una gran omisión por parte del Estado mexicano en sus 3 niveles, por parte de diversos políticos, en cuanto a complacencia, complicidad y comodidad en tolerar conductas que no se deben tolerar. Y eso no se va a arreglar con una ley, sino aplicando las leyes que ya están vigentes. Bueno, entonces, esta ley, se llame como se llame, no tiene más finalidad que corregir una consecuencia, no corregir un problema. O sea, Bueno, aquí, a sin ver, duda no el problema de Es seguridad. regular. a ver, la pregunta es esta. Más que corregir, ¿Por qué? atender una emergencia, no corregirla. ¿Cuál es Sí, el tenemos bien verdadero porque no sabemos problema de este país por el cual la violencia no se puede controlar? Hay muy malas policías, nulas policías, policías vendidas, un ejército que actúa sin tener facultades reales para hacerlo, o tenemos los mejores delincuentes del mundo. ¿Qué es lo A que ver, nos oye, está pasando? yo quiero retomar otro artículo del mismo periódico ayer. Alejandro Hoffman dice, a ver, si uno calcula el número de homicidios, más o menos 24 por cada 100,000, es el número más alto, incluso que con Calderón, incluso que con Calderón. El número de estados... El con número- Fuerzas el Armadas número de municipios creció de- de 19 con Calderón a 24. 24 es ahora. Ajá. Esto, dice él, y lo comparto, esto es un desastre. Esto es un verdadero desastre. Y a mí me parece que la discusión sobre seguridad interior es parte de ese desastre. Es decir, nadie está tomando en serio qué de veras tenemos que hacer para bajar la violencia en el país. Y lo único que se nos ocurre es inventarnos un concepto
que va a generar menos transparencia, menos rendición de cuentas, menos controles, y que no está enfocado en mejorar la seguridad de la gente. Yo creo que mínimo algo se nos ocurre, ¿no? No estamos discutiendo uso de la fuerza. Aquí se está no estamos, confundiendo Claro. el motivo de la ley. sí, La yo ley estoy no confundido tiene- por el motivo de la ley. Sí, y en eso y en muchas Sin otras duda, cosas, sí. según veo. De la ley, sí. La seguridad pública está regulada por nuestra Constitución y destinada para las autoridades civiles. El problema es cuando esta seguridad pública no es efectiva y se ve rebasada por muchos fenómenos, entre ellos la delincuencia organizada. Desde Calderón y mucho antes, el ejército se destina para el combate de algunas acciones de esta naturaleza. Yo recuerdo, siendo de Sinaloa, que el ejército lo veíamos subir a la sierra a destruir plantíos. Plantíos Y eso no es hace 10 años, es desde siempre. La cuestión es si la insuficiencia de la efectividad de las autoridades civiles nos debemos de cruzar de brazos. Si la autoridad facultada para disponer de las Fuerzas Armadas, que es el presidente de la República, manda a estas fuerzas a las entidades donde hay problemas de rebase de esas autoridades civiles y manda a las Fuerzas Armadas federales, sea policía o sea el ejército y la marina, ¿quién regula esa actuación? El problema es que ahorita el ejército está en las calles, el ejército está en 24 entidades y no hay una norma secundaria que diga bajo qué términos jurídicos, Lo que sí, lo que no. fundamentación, motivación y garantías a los ciudadanos, Exacto. que aunque aquí se estén ¿O qué garantía le vas a minimizando, quitar a los sí, ciudadanos? aunque se esté minimizando el simple conocimiento y notificación a la Comisión Nacional de Derechos Humanos de a dónde va el ejército y a qué va y por cuánto tiempo, da oportunidad de vigilarlo, de estar pendiente y darle seguimiento y desde luego de presentar las acciones legales a que haya lugar cuando esto se exceda o se salga del decreto presidencial que existiera para esto. Ahorita todos andan en diversos estados y no tenemos ni siquiera el conocimiento de qué y para qué. Esta ley tiene ese propósito, no tiene como propósito hacer mejores policías. Las mejores policías, como bien lo dice Macedonio, serán el producto de la voluntad política de los gobernadores y de aplicar las leyes que ya existen y mejorar la calidad, la capacitación, el armamento y muchos otros O sea, es elementos. una ley que no va a Sobre todo mejorar, es es una muy ley que no va a mejorar la importante. seguridad. Va a regular, No, claro, No va a mejorar la seguridad. va a regular la actuación de las fuerzas Muy bien. federales. Va o no- en este va o no momento mejorar la Es seguridad. darle En este certeza momento no jurídica a los existe. Va a haber ciudadanos de menos cómo van a actuar las Fuerzas homicidio. Armadas. A ver, hoy es la tasa de homicidios Estamos hablando de per delincuencia cápita organizada. más alta de la la delincuencia historia. organizada no habla nada ¿La más va a de homicidios. mejorar o no La la delincuencia va a mejorar? organizada tiene muchas cosas sea, no la va a alrededor. mejorar. Es muy importante que sepas eso. Yo La creo- delincuencia yo- organizada a es ver, un tráfico de segundito. personas, la delincuencia organizada es El- tráfico de armas, y son armas de uso exclusivo del ejército. Lo cual quiere decir que las policías federales no tienen uso exclusivo del ejército. ¿Qué estamos haciendo? Le estamos dando certidumbre jurídica, tanto al ejército como a los ciudadanos, de cómo se van a utilizar esas armas. Que están en justo uso, porque- en uso justo del ejército porque y nos además estamos diciendo a los discutiendo ciudadanos una ley sobre en el qué uso de la momento van a fuerza, estar, en qué que momento sí van a ir y entraría cómo ese van a tema, actuar. y que sería más Ahora bien, el tema parece, a mí me da la impresión de que es un tema como esos perros que se están Bizantino. mordiendo la cola, ¿no? O sea, Esto dice Pedro Salazar, por ejemplo. sí. Ah, Es no, un no, he tema no que he leído a nadie Pedro sabe Salazar cómo- con sus alusiones caninas, pero qué bueno que Pedro y yo Efectivamente, hablemos. nadie sabe ni del dónde mismo empieza perro. ni dónde Ok. acaba, es Pero improvisado. la situación que yo veo es que regular la forma de actuación del ejército no es el problema que los ciudadanos han expresado. Eso lo ha expresado el ejército. Pero los ciudadanos se preocupan por la forma como actúa el ejército. Y ya hemos tenido en los últimos días un gran debate originado por Morena, acusando al ejército de haber desaparecido a los de Iguala. Y después de que siempre no, y luego que siempre sí, y luego el ejército se dice calumniado.
Y la Comisión Nacional Y de la Derechos Comisión de Humanos Derechos dijo Humanos que se ha reducido las dijo quejas. que se ha disminuido. Y dijo que era necesario una ley como esta. No, eso no es Pero, cierto. pero a ver, Eso no es entonces, cierto. A ver, concentrémonos diputada, vamos a ver en el tema. Ayer los A ver, tres la gobernadores Comisión de a ver, Derechos Humanos dijo entonces, ¿cuál es el que tema? no necesita una ley como esta. Citemos al presidente de la Comisión de Derechos Humanos. Y que Ya lo me venga escuchamos, decir. a él y Y a los alto gobernadores. comisionado, No y a ha, los no ha venido y ahí gobernadores. está la diputada cayendo en una mentira muy seria. Vidal, Le está poniendo en palabras del presidente de la Comisión de Derechos Humanos algo Dijo o no que dijo es que verdad. no debían de salir en este momento el Es, ejército. pero no dijo que está a bueno, favor. esta ley va a regular No, eso no dice que está a precisamente. favor de una Esta ley de ley va a seguridad. regular eso. Dijo que está en contra. Y, bueno, no lo Dijo dijo que de está en manera contra. expresa, pero Y- su y- expresión a ver. encaja perfectamente en los objetivos de esta ley. Le propongo algo, diputada. Usted y yo firmemos una carta para pedirle Yo no firmo con a la usted Comisión nada. de Derechos Humanos Mejor propongan una ley. su opinión Mejor, sobre la ley. mejor que de Morena seguridad proponga una ley. a ver, pero Así sabemos. déjame Usted solo plantear se el, basa en a ver, un cuestiones tema, de porque gabinete. si no Un se va a ir. segundo, porque el diputado O sea, no es Dorin cierto tiene, lo que dijo la tiene ley. algo que decir. Y yo lo que creo es que no confundamos tanto a las personas que nos ven, porque estamos hablando de una ley de seguridad interior que no existe. En todo caso, estaríamos hablando de iniciativas. Son iniciativas. Porque estamos hablando de cosas que no existen. No, estamos hablando de una ley que todavía, como dice el diputado macedonio, que es ginecólogo, pues apenas está en el óvulo, pues. Entonces, ¿qué? No, bueno, pero todavía no parimos a la ley, pues. Entonces, Está en diputado, embrión. A ver. nos quedan 3 minutos. Arriesgo de ser reiterativo. El tema no es la ley, el tema es un conjunto de leyes. Hay quien polemiza y descalifica esta ley, es su opinión, hay que respetarla. Hay muchas leyes en torno al tema. No hay que discutir solo la ley de seguridad interior, ni siquiera el tema aislado, porque es la propuesta del PRI. Nosotros no queremos una ley de seguridad interior, queremos un capítulo de seguridad interior. Pero a ver, ¿qué es lo que sí hay que hacer para ser autocríticos? Decían un poco cómo ha evolucionado el fenómeno. ¿Qué hizo Calderón con esa misma fracción del 89? Emitió un decreto que según él regulaba la participación de las Fuerzas Armadas. ¿Y qué dijo el Congreso? ¿Qué dijo el PRI en su momento? ¿Qué dijo el PRD cuando Vidal fue diputado federal la vez anterior? Eso es insuficiente, eso es inconstitucional, hay que legislarlo y darle certeza, lo que hizo Calderón está mal hecho. Y luego llega Peña Nieto y lo hace todavía peor, y saca un decreto todavía más aberrante y hace de Castillo el jefe supremo de las policías civiles y le delega el mando supremo que tiene solo la presidencia en materia de Fuerzas Armadas. No fue suficiente lo que hizo Calderón a la luz del Congreso, fue peor desde mi punto de vista lo que hizo Alfredo Castillo en Michoacán. Eso es lo que el PAN no quiere. El PAN no quiere que sea de contentillo según la interpretación de cada presidente en turno. Si intervienen, ¿para qué? ¿Cuánto tiempo y cómo lo hacen? Queremos Eso es lo que garantizar queremos también si van a Nosotros intervenir, también. qué tienen eso que no dicen las hacer, iniciativas. qué no pueden. La del PAN sí. El PAN. Y La del PAN sí. Y la del Verde Entonces, también. no Y la del PRI confundamos a la también. gente. Entonces no la Exposición leo. de Eso es lo que motivos, hay que nosotros leerlo queremos. también, la exposición de No motivos. fue suficiente lo de Calderón y el Congreso dijo que era insuficiente, lo acepto. Entonces hay que legislar. Muy Ya bien. se está Y lo de Ahora, Alfredo Castillo está todavía peor. Con las Vámonos a- propuestas que no le hemos escuchado. Vámonos a a usted, una que pausa, sí les hemos diputada. escuchado a muchos otras Y ahorita gentes. regresando de la pausa vemos esto porque yo la verdad estoy así como un poco metido en un asunto porque yo no sé qué es lo que se está Yo discutiendo. tampoco. Sí. Compartimos. O sea, hay 5 iniciativas. Se están dictaminando las 5, se está Ya hay un dictaminando dictamen, una, ya hay ¿qué un piensa el dictamen, ya hay Ejecutivo? cuándo. ¿Por qué no más Y iniciativa? ya que la iniciativa pretende establecer plazos para la actuación del ejército, a mí me gustaría saber si hay plazos para la actuación de la Cámara de Diputados cuando entregan el dictamen Eso sí. o qué es lo que está pasando. Díganme, por favor. No puedo dormir. Vámonos a una pausa y regresando de la pausa a ver si encontramos dónde está la punta del hilo de esta madeja tan complicada. Sigue de cerca el trabajo de los diputados. Infórmate, conoce, entérate y participa. Toda la Cámara en todas las redes. Sesiones en vivo, Facebook, comisiones, eventos, Twitter y noticias. Videos, YouTube, imágenes, Flickr, podcast, SoundCloud. Cámara de Diputados, 63ª legislatura. Bien, pues habíamos planteado ahora la necesidad de establecer una explicación de que
diversos grupos parlamentarios han propuesto sendas iniciativas para dictaminar la Ley de Seguridad Interior o el nombre que cada quien le haya querido poner. Yo no conozco todas las iniciativas, no sé cómo se llaman. La, digamos, que va más adelantada en su proceso, y si me equivoco ustedes me corrigen, es la que presentó César Camacho del PRI. No es la más adelantada, es la más conocida en Y medios que Dios de nos agarre comunicación. confesados, y esa es la que va a A ver, quedar. yo Entonces, soy iniciadora junto con él. ¿cómo va el proceso? Esa dice, se puede Don obtener Rafael, información le por puedo cualquier medio. decir, le puedo decir, eso ya quedó superado. Eso dice la iniciativa. Eso ya quedó Eso superado, dice la Vidal. iniciativa. Te Y no estoy lo vamos a diciendo saber hasta que tengamos la dictamen. hemos superado merced a muchas propuestas que la han enriquecido. No solo escuchando a gente que viene y la critica y se basa en opiniones de gabinete muy respetables, pero que están alejadas de la realidad. Ayer escuchamos a los gobernadores y los gobernadores vienen a hablar de su vivencia, de lo que ellos agradecen a las Fuerzas Armadas que les permiten tener viabilidad de gobierno en sus entidades. Yo creo que aquí estamos queriendo sacar adelante iniciativas, sí la nuestra, del doctor Camacho y la de tu servidora, pero recogiendo las opiniones de muchos. Hubo un acuerdo para trabajar en una especie de conferencia con el Senado. Aquí el diputado nos hace favor, Dorin, de decir que ellos están proponiendo un capítulo de seguridad interior dentro de la Ley de Seguridad Nacional. Pero en el senador Roberto Gil propone una ley, igual que la propusimos el doctor Camacho y tu servidora. Y hemos encontrado muchas similitudes con él, incluso con la de Barbosa. Muy raro eso. propuesta por Hay por párrafos senador casi De Barbosa. Y la Comisión Nacional de Derechos Humanos, si no lo ha dicho de manera expresa, sí lo ha reconocido de manera expresa, de decir, no se puede sacar en este momento. No es el Sería una... Pero nadie dice que se una pueda sacar falsedad, en pero este además momento. le dirige... Una cosa es esa y otra la iniciativa de seguridad Perdóneme, interior. diputado, le dirige un escrito al Senado dándole algunas sugerencias para incorporarlas al momento de su promulgación, para el momento, de su aprobación. Si esto no quiere decir que está de acuerdo en que se preguntémoslo al haga presidente de la Una ley a la cual está colaborando. pues entonces, el de que estamos hablando, dice, sí, no pueden salir. Entonces, si no pueden salir, hay que regularlos. No, más por bien Dios. no pueden regresar. Sí. Bueno, la idea es que sí regresen, pero si no damos condiciones legales, jurídicas, para que su actuación sea pagada a derecho, respetando los derechos humanos, entonces, ¿en qué mundo estamos? La propia comisión está de acuerdo en que el ejército en estas condiciones no puede salir, entonces regulémosla. Y al decir regulémosla, está él haciendo una contribución que algunos partidos no hacen, de cómo puede operar mejor. Y nosotros las estamos recogiendo. Por otra parte, la Comisión de Gobernación, de la que no formo parte, pero estoy en comunicación, hizo varios foros en los que 12. estuvieron 12, exactamente 12. a especialistas de derecho constitucional, a la propia comisión, al alto comisionado, se escucharon internacionalistas, se escuchó al CIDE, que solo habla de letalidad, y no los oigo tampoco proponer nada concreto. En fin, ya tiene una conjunción de opiniones con la que ya puede dictaminar a nuestro juicio. Ese elemento de la letalidad es obra de un conocido filósofo que se llama Pero Grullo, ¿no? Porque acaban de descubrir que las armas matan. Sí. Es un descubrimiento verdaderamente... Y que las Fuerzas Armadas están entrenadas para derrotar. Mira, el problema es Eso tema es lo que pertinente. quiero. Déjame plantearlo O sea, así. A ver. imagínate, dice, es que cuando los narcotraficantes se le ponen enfrente a los soldados ganan. Pero a ver, veámoslo. Sí, yo también y con todo pierdo. el Rafa, yo invito a helicópteros, que ¿no? veamos los hechos, no un debate eminentemente filosófico, sino poniendo los pies en la tierra y viendo la realidad del país. Acabamos de ver hace no muchas semanas lo que pasó en Colima. Esto no es un tema de seguridad pública aislado, liso y llano. Tú viste y todos vimos las imágenes de delincuencia organizada con misiles para derrumbar helicópteros y cómo es Ya el los han intercambio tirado. y cómo es el intercambio de fuego entre las Fuerzas Armadas y ese tipo de delincuencia organizada.
Esto es lo que tenemos que regular, que no Eso, pero tenga eso, a ver, un abuso. A ver, pero eso Eso no lo aparte. regula. Pero hasta donde yo sé, esa ley no lo va a regular. No, ni pretendemos, ni lo estamos diciendo. Pero esa ley... Pero entonces ponen ejemplos de cosas que la ley Pero no esa ley regula. lo que sí garantiza... Es una ley El sobre decreto la que fuerza. salga Déjame del- terminar para que entonces puedas tú refutar el argumento. Lo que sí garantiza es que esa intervención y un tema a propósito de letalidad, que es el calibre de uso exclusivo del ejército que se pueda aplicar para esos casos y Gradualidad. que también no se haga un abuso del mismo, porque hay casos donde alguien ha pedido la reparación del daño a las Fuerzas Armadas porque alguien fue victimizado con un calibre de uso exclusivo del ejército sin un mandato judicial. Eso no lo resuelve. Lo No, resuelve si no, sí lo resuelve. Sobre el uso Cuando de la diga fuerza. que en ese caso de Eso- excepción eso sí, las hay Fuerzas una Armadas cosa- pueden participar y que en un intercambio como el de De Colima, fuego, sí. que es tu De estado Nayarit. natal, No, tú fue- deberías... fue Nayarit, fue bueno, Nayarit, Nayarit. ajá. Pero bueno, si fueras un poco más empático con lo que sufre la gente en esos momentos, lo que quiere es que estén las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas lo que necesitan es un marco jurídico para Yo no creo que solo este no lo resuelve defenderse, ese punto. sino poder contraatacar. Esto no es un asunto de policías y ladrones, es un asunto No, de claro, las Fuerzas mira, Armadas contra a la lo que- delincuencia a ver, yo organizada. ahorita respondo. Y ahí Pero- es donde a Morena le queda grande el la- tema. miren, Pero aquí hay un efectividad- asunto, diputado Macedo, aquí hay un la- asunto muy sencillo, permítame tantito. Sí. ¿Qué es esto? Estaríamos hablando entonces de dos leyes de necesidad. Desde nuestro punto de vista son Una, esta, mínimo dos. y otra que hubiera una ley que regulara el uso de la fuerza. No, es Y que- otra Ese ley, en todo la caso del mando resolvería mixto. algo que mando- dicen que esta va a del resolver. mando único o mando mixto, esa es otra. esa es otra. Ah, Sí, claro, pero pero esta son dos es cosas esta. diferentes. Mira, Yo la- quisiera- Esta no la- sirve la- sola, la- pero tampoco hay que sirve sola. cancelarla, porque las Federico, otras sin esta un tampoco comentario. resuelven. La Claro. inutilidad de esta ley se deriva o se comprueba al ver que estamos hablando de cosas que no tienen nada que ver con esta ley. Es que tú le Hay- llamas ustedes las inutilidad, introducen. y Hay una ayer los gobernadores le llamaron urgencia. Urgencia. ¿A quién estoy las se- estás estoy Pues seguro están ayer, aquí- a los están días no equivocados. hablaron de la ley. No, sí hablaron de la ley. Y el Hablaron de 68% de los mexicanos su quieren que se situación. legisle esto en un Exacto. Debe haber un abordaje Sí. integral de Quieren que política se de les dé seguridad. certeza a las Fuerzas Armadas. No hay. Que es No otra como cosa. plantea el PRI, pero A ver, quieren que se haga algo. Yo en creo, el a ver, yo país. quiero una cosa. A ver, caso de Nayarit. Vamos a ver. Yo creo que se debe regular el uso de la fuerza, efectivamente. Y yo creo que debe haber condiciones en donde la fuerza máxima se tiene que aplicar. Esto tiene que ser con una serie de protocolos, información, etcétera. Parece que hay evidencia que no siempre se hace así. En el caso ¿No de te Nayarit, gustaría legislar eso? Claro. A ver, espérate, a ver, Vamos pero haciéndolo. en el caso de Pero Nayarit, pregunta, ¿no te gustaría legislar eso? Sí, Ah, qué bueno. y eso tiene que legislarse en una ley sobre la puerta. En el caso de Nayarit, la duda es si ese operativo lo tendrás que hacer en una población con muchos civiles alrededor. Ahí es el tema que habría que preguntarse si era el momento de hacer operativo o no. Esta ley no lo va a resolver y, en mi opinión, lo va a empeorar por una razón, porque va a haber menos transparencia, la información va a ser de seguridad nacional. Eso no es Ni cierto. siquiera hay- Va a Eso haber- no es cierto. va a haber- Hay cooperación. depende- No es cierto. depende de Vidal, la- A ver, no puedes Llegó descalificar. tendría que mandar Vidal, a Vidal, la Comisión a ver, Bicameral Vidal, de Seguridad Vidal, tú y yo Nacional. nos respetamos A mucho. ver. No puedes decir eso Sí. porque no hay proyecto de dictamen Ni circular. siquiera Ni eso. siquiera sabes cómo A ver, vendría. entonces en ese sentido, como dice aquí el doctor, no podemos discutir nada. En algunas leyes, y de verdad, Ok. hay que hacer es medio verla. En y ver- otras que no es la en del otras paro. depende. Ok. Y segundo, hay otra ley, por ejemplo, que habla que no va a haber proceso administrativo. Es decir, queremos quitarle controles y transparencia pensando que así vamos a apoyar al ejército en hacer mejor trabajo. Y no, yo creo que el ejército hace un gran trabajo. Yo creo que el ejército no se puede salir a las calles y que el problema ha sido que cuando ha habido dudas sobre su actuación no hemos investigado bien. Y entonces ahí es donde se ha hecho daño, ¿no? Y ahí Yo hay creo una que el ventana de ejército- oportunidad Ajá. para que no sea esta masa grisácea que tenemos desde hace 12 años, que no se resolvió ni con Calderón y que no se resuelve con Peña. Y que no creo que se resuelva con esta ley. Y mucha Para gente eso nos pagan, cree para que resolver no. eso. Vaya, es Para decir, legislar yo eso nos tengo pagan. dudas muy serias sobre si debemos legislar sobre esto. Porque, insisto, yo la veo como estas leyes patrióticas de Estados Unidos, que se basan en darle más, discrecionalidad. La propuesta del más- PAN de más diputados dice discrecionalidad eso. a la acción. A ver, es que a mí me- efectivamente, la del PAN de depende diputados cuál dice eso. Depende cuál día. Uno hace una lectura en conjunto, digamos, ¿no? En conjunto, esa impresión me da. La Por del eso se PAN de tiene que diputados crear no sostiene otro eso. concepto tan vago como es cuando las instituciones están en riesgo. Ayer el diputado Camacho decía, no estamos haciendo una ley temporal para el ejército, es una ley permanente. Eso me preocupa. Me creo que preocupa está que fuera de contexto, completamente fuera de contexto. permanentemente exista el concepto de que el ejército va a estar siempre que las instituciones están en riesgo, porque eso es cualquier cosa. No tiene que ser la excepción. No, la No, permanente. Vamos a- están marcadas perfectamente diputada, cuando se trata de pero un permanente, riesgo o de una, de manera o de permanente, una de manera amenaza. permanente. A ver, entonces, en tu opinión, Vidal,
estamos en el mejor de los mundos sin que se regule la actuación de las No, Fuerzas Armadas. yo no creo que se deba actuar. Entonces, ¿estás de acuerdo Primero, en que hay que a ver, regularlo? hay que regularla, sí. Bueno, primero, perfecto, ya es un acuerdo. Y primero, yo creo que no hay esta disyuntiva de si no hacemos la ley, el ejército se va a ir. Eso no es cierto. Eso no estamos en esa disyuntiva. No, te estoy preguntando si segunda como vez Pues que la como disyuntiva es si hacemos estamos, nuestro trabajo o no hacemos No, nada. en el disyuntiva es si hacemos el trabajo bien o no. Y segundo, Hagámoslo bien. Y segundo, Vienes proponiendo. Participen viendo este cómo trabajo- ayudar, Nada. no cómo Y sabotear. propongan. No, a ver, es Exacto. que en mi opinión no debemos legislar sobre seguridad interior. Eso es lo que yo creo. Ese es y mucha gente lo cree. Entonces propongan otra cosa. Creo que esto debe ser objeto de Muy bien. otras legislaciones. Vamos a hacer una pausa y a mí me gustaría un poco incidir en el asunto que a mí me parece el básico, que es esto del uso de la fuerza. Finalmente, si no tenemos policías, tenemos al ejército, pero el ejército solamente piensa y actúa como ejército. No podemos meter un tanque y después quejarnos de que nos echó a perder la alfombra. No, pues no. El ejército fue, dijo el señor general, fueron educados para una palabra que no le va a gustar a nadie, pero para eso es educado un ejército, para exterminar al enemigo, punto. Y si el enemigo es un narco que trae una bazuca y un lanzacohetes, a ese hay que exterminar. ¿A través de quién? ¿De un policía de tránsito? No, a través del que recibe el ataque. No, pues, pero ¿con qué vas a combatir a ese narcotraficante con el misil? Con un policía de tránsito, Armas de uso exclusivo del ejército. con el pito de Mancera para que no Con la fuerza no se cometan adecuada, delitos en la con la ciudad. fuerza adecuada, de acuerdo a los protocolos adecuados Con y policía los mecanismos municipal que adecuados. tiene- Vamos a ver si la sus fuerza balas. adecuada también se puede adecuar a los grupos de la delincuencia organizada que tienen las mismas armas que el ejército. Vamos a una pausa y regresamos. Bien, pues como yo se lo dije a usted, aquí hay polémica, aquí hay jaloneo, aquí hay interrupciones, aquí hay lo que tiene que haber cuando las personas que están discutiendo debaten y pues sí, se arrebatan la palabra y todo, pero así es la vida parlamentaria y así es en todas partes donde la gente está viva y tiene sangre en las venas. Entonces, sigo con este asunto y yo les pido a cada uno de ustedes que se tome 2 minutos de la manera más ordenada posible y más respetuosa de los 120 segundos que cada 2 minutos tienen para que nos den su conclusión y su pronóstico o su idea sobre qué va a pasar con esta ley y cuándo va a pasar. Por favor, empezamos con el diputado. Gracias. Y recordando mis tiempos de maestro universitario, voy a ser muy esquemático. Primero, esta ley es inconstitucional. En tiempos de paz, dice la Constitución, las Fuerzas Armadas no pueden participar en seguridad pública. Segundo, adolece de técnica legislativa. Debería, en todo caso, haberse modificado la ley de seguridad, de seguridad nacional, no hacer una ley de seguridad interior, que el mismo concepto de seguridad interior no está claro en la doctrina. Tercero, no resuelve nada. El ejército es obvio que pretende cierta legitimidad, cierta protección, pero lo hecho está. De todas maneras, si alguien incurrió en irresponsabilidades, ya están estas realizadas y se tendrán que sufrir las consecuencias, ¿no? Entonces, yo veo que no sirve, que no resuelve el problema que pretende el ejército. Cuarto, la ley contiene un concepto, hasta donde sé, porque desconozco el dictamen definitivo, no circulado, de que el presidente debe declarar un estado de inseguridad interior. Si ningún presidente de la República se ha atrevido desde la Segunda Guerra Mundial a declarar la suspensión de garantías, ¿ustedes creen que un presidente se va a echar ese trompo a la uña declarando un estado de interdicción, un estado de excepción? No lo creo. De tal manera, creo que es una discusión bizantina. En todo caso, debemos abordar el problema de inseguridad integralmente. El mando mixto que está por ahí congelado, no sé por qué, revisar la ley de seguridad interior, revisar las pruebas de confianza de los policías que se siguen aplicando masiva y equivocadamente, y muchos temas más que, en la medida que no lo resolvamos, seguiremos con este ominoso problema de la inseguridad pública. Muy bien, por favor, diputado Vidal. Me preocupan 2 cosas. Una es, me preocupa mucho esta idea de que hay que perder garantías para ganar seguridad, hay que perder transparencia, para ser más efectivo. Me preocupa la obsesión de esta ley, que me parece que no va a resolver
incluso lo que quiere resolver, que es más certeza a las Fuerzas Armadas. Y me preocupa mucho más otra cosa, que es el fracaso en la estrategia de seguridad, y que tiene varios responsables, pero tiene sobre todo uno, el secretario de Gobernación. Y hay que leer la auditoría de desempeño del Consejo Nacional de Seguridad Pública, que publicó la Auditoría Superior, y dice: el Consejo Nacional de Seguridad Pública no presentó avances significativos en el fortalecimiento de las instituciones encargadas de prevenir y combatir la comisión de delitos. Careció de estudios sobre actos delictivos no denunciados que le permitieran, en coordinación con otras instancias, contar con información al respecto. En los casos que realizó estudio no se tomaron en cuenta. En opinión de la Auditoría Superior, persiste el problema público relacionado con las debilidades en las capacidades institucionales para prevenir y combatir la comisión de delitos de manera efectiva. El Consejo Nacional de Seguridad Pública no fungió como un actor que incida en el fortalecimiento de las instituciones del comportamiento del fenómeno delictivo para la definición y mejoramiento de estrategias en materia de seguridad. Es decir, el órgano más importante de esta Cámara de Diputados de evaluación de política dice que la política de seguridad del gobierno federal es un desastre. Y eso corresponde a los números. Y sobre eso no estamos discutiendo. Y eso es la verdad lo que importa en estos momentos. ¿Cómo vamos a reducir el número de homicidios? ¿Cómo vamos a mejorar la seguridad? Y esta discusión no nos está llevando a eso. No estamos trabajando en fortalecer policías, en una ley del uso de las armas, en prevención. Este gobierno comenzó a hablar de prevención, comenzó a hablar de una policía civil nacional y está hablando ahora, al final, de perpetuar el tema del ejército como responsable de la seguridad pública con otros nombres. Eso es realmente mi preocupación. No estamos discutiendo la crisis de seguridad. Muy bien. Diputada Sofía, por favor. A mí me interesa mucho ver la confusión que hay dentro de distintos conceptos, ¿no? Primero que nada, la suspensión de garantías viene en otra minuta, que es de la ley del 29 constitucional. Que sospechosamente está ahí. Eso es primero. Lo primero es eso. De primera lectura. Segundo es cómo no se sabe la diferencia entre seguridad pública, seguridad nacional y seguridad interior. Yo no sé. Creo que es muy, muy importante que se lean los dictámenes desde su exposición de motivo. Ya que Porque no nada más son, ¿no? Entonces, primero, es muy importante, en 4 de las leyes hay una coincidencia específica sobre cooperación entre los diferentes niveles de gobierno. Esto es, va a haber una autoridad coordinadora que a la vez, cuando termine la temporalidad de las Fuerzas Armadas, va a darle un resumen de toda su actuar a Segov, y Segov va a mandar al mismo tiempo un informe a la Comisión Bicameral de la Cámara de Diputados, y a la vez siempre tienes a la Suprema Corte de Justicia, ¿no? Que es la que vela por las leyes y por los derechos humanos de las personas, como también tienes a la Comisión de Derechos Humanos. Entonces, aquí no falta transparencia, aquí es cooperación, y por lo menos estamos viendo cooperación de 4 de los partidos más grandes de esta Cámara, ¿no? Y ayer lo dijeron los gobernadores, es urgente legislar sobre este tema, y nosotros le estamos haciendo caso tanto a los gobernadores como al 68% de la población que así lo pidió. Muchas gracias. Diputada Tamayo, por favor, sus Muchas conclusiones. gracias, don Rafael. Primero, yo quiero sostener la constitucionalidad de unas iniciativas como las que estamos analizando y discutiendo. El artículo 73, tanto en sus fracciones 29ª, inciso M, 30ª, y en el 14º, la fracción 14ª, refiere a regular la función de las Fuerzas Armadas, refiere a regular la seguridad nacional, y refiere también a reglamentar las facultades que la Constitución otorga. Y está más que claro que el presidente tiene esa facultad que queremos reglamentar. Efectivamente, esta ley no tiene como propósito regular la fuerza del fuego de los participantes en este tipo de contiendas. Tampoco tiene como propósito si el mando único o el mando medio. Solo tiene como propósito regular la declarativa que pedimos que el presidente haga con fundamentación y con motivación cuando se considere, a juicio propio o a solicitud de los congresos locales, que hay una circunstancia que está alterando las instituciones, la gobernabilidad y la paz pública, que son más graves que la seguridad pública, y es donde nace el concepto de seguridad interior. Estamos intentando regular esto que a muchos molesta y que desde luego me parece que es necesario que se regule esa actuación. Creo, pues, por tanto, que
una regulación de esta naturaleza exige nuestro compromiso y no nada más nuestra crítica. Y creo yo que en este terreno podemos nosotros, en diversos partidos, como ya aquí se apuntó, contribuir a que esto suceda y suceda de manera positiva, no solamente oponiéndose a una buena intención de regular algo que ya está sucediendo en este momento. Gracias. Diputado Dorin, para concluir, es la intervención suya. Muy breve, Rafa Gran. Lo que estamos buscando nosotros no es el tema solo de seguridad interior, como dije, son muchos temas. La minuta de mando mixto para resolver las policías civiles cuando son infiltradas o cuando los políticos corruptos se dejan financiar por la delincuencia organizada en campaña. Esa tiene que ir de la mano con este otro tema. Este tema nos parece que no merece una ley, insisto que es un capítulo, pero hay que darle certeza a los mexicanos de que la excepción que participe las Fuerzas Armadas esté reglamentada. ¿Qué no nos gusta hoy día? Que decida el presidente de la República solito. Yo no acepto lo que dijo la diputada González Torres, no quiero que decida el presidente. Quiero que someta ese dictamen a la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional y que sea el Congreso el que determine si la intervención da o no al lugar en ese grado de excepción. No queremos que haya decisiones unilaterales del presidente, es una diferencia que tenemos con otros temas. Queremos garantizar los derechos humanos, por eso hemos propuesto una serie de comparecencias del Alto Comisionado de Derechos Humanos y de organizaciones no gubernamentales después de los gobernadores del día de ayer. Queremos que mucha gente venga y se escuchen todas las voces, pero también queremos que esta participación necesaria, como lo hemos visto en días recientes, se haga bien y que no sea un asunto ni de contentillo ni de libre albedrío. Me parece que el peor caso que podemos tener es algo como el de Alfredo Castillo de Michoacán. No resolvió absolutamente nada y ni siquiera es una participación temporal. ¿Por qué? Porque lo que generó, y termino con esto, que es parte de la coincidencia con Vidal, estamos haciendo gobernadores que se están acostumbrando a que las Fuerzas Armadas resuelvan sus obligaciones. Y yo no quiero una bola de gobernadores ineptos que sean buenos para pedirle ayuda a la Federación y que no hagan su tarea. Hay que obligarlos a que hagan su tarea, pero hay que darles mecanismos, como decía la diputada Tamayo y la diputada González, para que se coordinen. Hoy día es muy fácil echar la culpa de toda la Federación y ver que el Ejército y la Marina resuelvan todos los problemas que esta bola de gobernadores ineptos no han logrado resolver en muchos años en nuestro país. Si no lo legislamos bien, van a seguirse haciéndose de la vista gorda y diciendo que todo es un problema de delincuencia organizada y por ser un delito federal, toda la bronca es de la Federación y nadie hace nada en lo local, y esta ley puede ayudar, junto con otras, a que tengamos gobernadores más responsables y menos ineptos en la materia. Pues muy bien, ya escuchó usted las conclusiones de cada uno de los diputados y de las diputadas. Usted debe tener su propio punto de vista. Yo tengo el mío, pero no se lo voy a decir porque ya se me acabó el tiempo. Muchas gracias.